muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es el jinete de la apoteosis? ¿Cómo defines tu propio trabajo? A ver, mi trabajo empezó como un experimento de comunicación. En realidad el blog iba a ser más de estilo literario, con un poemario, con prosa. Y como la vida me ha llevado por otros derroteros, donde la violencia estaba muy presente, pues empecé a hacer una serie de bocetos y empecé a redactar algunas ideas que tenía en mente, y empezó a darse forma, sin quererlo, por accidente, al blog. ¿Qué narras en el jinete de la apoteosis? Bueno, Jinete de la apoteosis, como lo decías tú, que quiere dotar de memoria al olvido. Mi poemario se llama Las memorias del olvido, y como vi que encajaba perfectamente ese nombre con lo que pretendía escribir, empecé a contar historias de la violencia en la ciudad de Medellín, en Colombia. La violencia con la que se convive en Medellín, pues vamos, en 24 horas y a cualquier edad. Sí, ya la que nos tocó directamente vivir, sobre todo en la época del cártel de Medellín, con Pablo Escobar, y el enfrentamiento con el Estado. Y de ahí tenía ya una serie de escritos y decidí darle salida a ver la gente cómo lo recibía. Empecé a ver que tenía aceptación y que de pronto el silencio que estaba sobre todo esto, porque hay demasiado hermetismo, demasiado silencio sobre muchas masacres ocurridas allí en Medellín, pues aproveché el blog para empezar a probar la reacción de la gente, y ha sido bastante positiva. Pero ha aumentado, es decir, lo que se inició quizás por una experiencia personal muy marcada, porque hablamos de que tú eres de Medellín, donde estudiaste publicidad y bellas artes, que pierdes a tu padre por una negligencia médica cuando eras apenas un niño. Digamos que tienes una infancia y una vida un poco marcada o distinta. Es lo que te obliga a escribir sobre Medellín, pero Medellín fue el inicio. Digamos que el blog ha crecido y el blog ha ido creciendo, sí. Y afronta la violencia desde otras muchas perspectivas. Sí, también incluye todo lo que está relacionado con el tema de la violencia, no solo la violencia criminal, sino otro tipo de violencia que puede venir directamente ocasionada por el mal manejo de un Estado, del gobierno, en las políticas que olvidan a la gente y la marginan, que olvidan a los indígenas, que olvidan a las negritudes, que apoyan a las empresas multinacionales expoliadoras que van a expoliar el país. Entonces también decido entrar con esas historias para contarlas, para que la gente se entere un poco de lo que está ocurriendo, porque Colombia es un país fragmentado, son muchas Colombias dentro de una misma Colombia, porque es un país que está totalmente fragmentado. Y la gente que vive en las grandes ciudades pues tiene acceso a toda clase de servicios, se sienten más seguros, se sienten casi en el primer mundo, pero te estoy hablando de las ciudades capitales principales. Realmente Colombia es muy grande, es el doble del tamaño de España. Entonces la realidad que viven muchas de estas personas, que yo lo viví particularmente en mi caso, y con mis compañeros de estudio de la carrera, me daba cuenta que todos vivíamos en una burbuja. Y tú, mientras no sales de esa burbuja, nada te toca. Entonces tu realidad, el diario tuyo, el día a día, es bastante cómodo, bastante tranquilo, y mientras tú no te salgas de ahí, pues estás bastante cómodo. Pero en realidad, digamos hoy que además conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, de la aprobación de la Convención de los Derechos Humanos, estamos hablando de esa violencia que ejercen los poderes fácticos, ¿no? Contra el ciudadano. No es solo la violencia física, como decías, sino la violencia que ejercen las grandes multinacionales, que pueden ejercer los gobiernos, que son al final pues los poderes fácticos en Colombia y en cualquier parte. En cualquier parte, correcto. Por eso tenemos gente que entra desde distintos sitios del mundo, que nos visitan desde Noruega, la India, Corea, o sea, Nigeria, países que no tienen nada que ver con nuestra realidad, pero el tema de la violencia es un tema común a todo el mundo. Entonces esos temas de olvido, porque yo insisto en el olvido, la memoria del olvido, insisto que hay que tener memoria
para no repetir esos errores, o para al menos ser consciente de los errores que se han cometido y asimilarlos y vivirlos y no volver a repetirlos en la medida de lo posible. Pero como muchas veces esto no se hace, precisamente porque esos poderes fácticos son los que están manejando la información, o mejor la desinformación. La información que llega es una verdad amañada, y la mayoría de la gente no entiende lo que ocurre. Una persona que vive en Medellín capital no entiende lo que le pase a una persona en Caquetá, o en el Guaviare, o en el Amazonas, o en el Putumayo colombiano, o en la zona del Chocó. Entonces son cosas que deben ser contadas para que la gente tenga conciencia, y muchos de mis amigos me dicen, es que en Medellín no se vive como en ninguna parte. Digo, claro, porque tú vives en un mundo perfecto, tú tienes todo al alcance de tu mano, y no te ha tocado vivir experiencias como esta gente que pasa hambre. O mirar solo 50 o 60 kilómetros más allá, que te puedes encontrar. O sea, que tú eres el ombligo del mundo, entonces así es muy cómodo. Dice que desde la distancia, porque él evidentemente no vive en Medellín, donde sí le tocó vivir una época de violencia generalizada que no respetó a nada ni a nadie, él dice: desde la distancia sigo luchando por las causas que apoyo y que tengo pendientes en mi país. Tu compromiso con el país, pese a estar fuera, se mantiene. Sí, y creo que es la mejor manera de hacerlo, porque estando allí es muy complicado. O sea, va a salir mucha gente a intentar ponerte en tu lugar, o a frenar las ideas que tú tienes, y creo que es una buena forma de aportar. Aunque las veces que he ido a Colombia, cuando he ido de vacaciones, mes y medio, un mes, el mes y medio o un mes ha sido de activismo total. O sea, de descansar nada. No, llego más cansado de lo que me fui, pero llego muy contento porque me doy cuenta que cuando estoy, las cosas se hacen. Lo que falta es, la gente no conoce los mecanismos para defender sus derechos. Entonces también el objetivo del blog es contar estas historias y que la gente se entere que hay formas y que hay mecanismos para hacer respetar y valer sus derechos, y que hay espacios que están para contar estas historias, para que estas historias salgan. Tenemos que despedirnos, hemos ya sobrepasado 5 minutos del horario habitual del programa, pero bueno, ahí dejamos la reflexión y también la dirección para poder leer el blog Jinete del Apoteosis, este creativo publicitario que nos va a dar un paseo por esas acciones de violencia contra el ser humano, que de la misma manera que se producen en Colombia, en Medellín, pues pueden asolar en cualquier pueblo del mundo. Muchísimas gracias por habernos atendido, un abrazo. El perfecto insomnio ha despertado. ¿Te imaginas cuánto pude haber dormido vibrando en otra frecuencia por andar soñando despierto? Si para mí dormir es morir viviendo. Desperté y fueron tus manos las que me arrancaron al destierro de vivir atento a los delirios voluptuosos que surcaban las abstractas horas del silencio.